Una producción de Juan, un simple discípulo, para la comunidad de Únete por Cristo. Sanidad sin filtro. La verdad duele, pero libera. Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga, te saluda Juan, un simple discípulo. Y bueno, pues sean ustedes bienvenidos a este capítulo de Sanidad sin filtro, donde la verdad duele, pero libera. Y bueno, pues bienvenidos a todos los que están conectados, primeramente los que están conectados a través de Google Meet. Qué bueno que están por acá, va a estar muy interesante el día de hoy. Bienvenidos también los que nos ven, nos escuchan a través de las plataformas digitales como YouTube, Spotify y Amazon Music. Pues en verdad nos da gusto que nos escuches, nos da gusto tenerte por acá, recibirte por acá. Y bueno, pues sobre todo si estás viendo en aquellas plataformas, pues ayúdanos por ahí con un comentario, con un compartir, siguiéndonos y bueno, pues comentando también, porque todo eso nos ayuda bastante para que más personas puedan escuchar y ver este contenido. Y bueno, pues nos acompaña como siempre mi esposa. ¿Cómo estás, mi corazón? Hola, buenas tardes, muy bien, gracias a Dios, con un poquito de lluvia. Aquí ya andamos en kayak, lancha, y pues no sé qué más, pero aquí andamos, gracias a Dios, y contenta porque tenemos un invitado. Y bueno, pues así es, como cada mes nos acompaña mi pastor, Pastor Luis Soriano, y bueno, pues es quien nos trae el tema del día de hoy. ¿Cómo está, pastor? Dios le bendiga, bienvenido. ¿Qué tal, Juan, Cintia? Gracias una vez más, pues ya estamos aquí, ya no sé cuántas veces, esta es la cuarta vez, si no me equivoco. Me parece que sí, ya es el cuarto mes. Cuarto mes, bueno, pues ya ahí llevamos récord ya, y pues siempre es un gusto estar aquí y pues compartir con ustedes y aprender juntos de la palabra de Dios. Amén. Y bueno, pues está la pregunta en el aire, ¿verdad? ¿Por qué nos congregamos? Es la pregunta. Adelante, pastor, es todo suyo el capítulo. Bueno, muy bien, pues una vez más, gracias por la invitación, una vez más. Y pues sí, ¿por qué nos congregamos? ¿Cuál es el motivo por el que te congregas? Y yo no sé, por ahí, pues además de Cintia y Juan, los demás están generalmente sin cámara, sin video, y sí, pues siempre es un poquito diferente el estar en directo y en persona a estar a través de una plataforma como esta, pero pues la pregunta está ahí, o sea, ¿cuál es el motivo por el cual nos congregamos? Y de verdad que es una pregunta que puede ser muy superficial por un lado, pero también pues resulta ser una pregunta para mí muy profunda, porque aunque puede haber muchas respuestas y cada persona tiene diferentes razones o motivos por los cuales congregarse, creo que podemos ir aterrizando para ir agarrando, como quien dice, una línea, pero por ejemplo, aunque probablemente sea complicado que contesten todos, o si pueden responder ahí con los mensajes, por lo menos, si pueden mandar ahí sus respuestas a través del chat que hay aquí. La pregunta, o una pregunta más en relación a lo mismo, es: cuando decidiste congregarte, ¿qué es lo que tuviste en mente? ¿Por qué decidimos empezar a congregarnos? Es decir, llegué a tal congregación, ¿por qué decidí congregarme? ¿Qué tenía en mente? ¿Qué iba a pasar? ¿Qué iba a hacer? Yo no sé. Hay gente que de pronto pues se congrega y no saben, o piensa en ir a una reunión cristiana y no sabe qué es lo que va a pasar, o nunca ha ido a una reunión cristiana y va en blanco. Otros a lo mejor ya conocen o conocían y tomaron la decisión, pero ¿qué tenías en mente cuando pensaste en congregarte? Sí, esa es una pregunta que quiero hacer. Otra de las preguntas que quiero que ustedes vayan ahí también respondiéndose a sí mismos es si cada reunión que se tiene
quienes sea que nos esté escuchando, a donde te congregues, decides, vamos a decir que el domingo, que es cuando todos nos reunimos, decides hasta el mero día si te vas a congregar o no, o ya es una decisión que has tomado de antemano, es una decisión que has tomado ya previamente, y que ahora sí que, como decimos, llueve, truena, relampaguee, como está sucediendo en Mérida, y que también aquí está lloviendo, uno decide congregarse, ¿sí? Porque quiero decirles que hay gente que se congrega, sí, pero sin embargo se levanta el domingo y dice, iré o no iré, me congregaré o no me congregaré, cómo está el clima, cómo estoy de ganas, y pone y no sé, tantas cosas que quiere palomear para ver si una no le da, y por esa razón no me congrego, ¿verdad? Para tener una excusa por la cual no congregarse, ¿sí? Y hay otras personas que les digo, o sea, han determinado congregarse, pase lo que pase. En mi caso, prácticamente, no es que sea como se llega a mencionar, no es que sea por religiosidad, sino nos congregamos por pasión, por deleite, por gozo, ¿sí? Y es algo que hemos decidido hacer independientemente de lo que pase. Es decir, hay gente que dice, me congrego mientras no tenga un compromiso, y pues siempre la pregunta es, ¿y qué? ¿El congregarse no es un compromiso? ¿Qué no es un compromiso firme el congregarse? Porque la gente de pronto habla por teléfono, a mí me llega a hablar por teléfono, me manda un mensaje de WhatsApp, pastor, no voy a ir a la reunión porque me salió un compromiso. Esa frasecita, ay, Dios santo, quisiera responderles todo tipo de cosas, pero digo, bueno, está bien, no pasa nada, me salió otro compromiso. Pero siempre la pregunta es, entonces, ¿y qué? ¿No tienes ya un compromiso con Dios, con la comunidad con la que te congregas de estar aquí? ¿No tienes ya un compromiso? Y bueno, esos son siempre cosas que llegan a suceder. Y cuando les digo que, ¿por qué te congregas? Bueno, algunos pueden decir para dar gracias a Dios, otros pueden decir pues para encontrar paz, otros lo llegan a decir, bueno, pues nada más para cumplir y para poder lavar mi conciencia. Otros dicen, bueno, yo me congrego para adorar, para alabar a Dios, ¿sí? Y les digo, puede haber muchas razones por las cuales la gente se congrega. Sin embargo, quiero yo decirles, por ejemplo, algunas cosas por las cuales no nos congregamos, ¿sí? Quiero empezar con eso. Por ejemplo, a la reunión no se viene a no hacer nada. A una reunión no se va, uno no se congrega para no hacer nada. O sea, uno no se congrega solamente para ser un espectador. Y lamentablemente, en el tipo de iglesias en general que vemos en el mundo, y las que podemos aún ahora ver a través de las diferentes plataformas y redes sociales, pues es una gran cantidad de gente que solamente se sienta a ser espectador, y donde uno o unos pocos son los que están participando. Sin embargo, yo creo firmemente que la iglesia debe de ser mucho más que eso. O sea, no venimos solamente a ser espectadores, sino venimos juntos a poder provocar que cosas sucedan, ¿sí? Otra de las cosas, pues lógicamente, que la iglesia no se va a dormir, ¿verdad? En otro sentido. Yo recuerdo hace años que escuchaba a algunos predicadores, por lo menos en mi caso, predicadores ya más grandes que yo, que decían que cuando uno está en la iglesia y se empieza a dormir es porque el diablo ya se te paró, ya se te sentó aquí enfrente, se te puso las dos piernas, uno en el ojo derecho, otro en el izquierdo, y ya te está ahí meciendo, y ya te está arrollando y te está durmiendo. Y es increíble cómo de pronto hay gente que la ves y vez tras vez está y se queda dormida o se está arrullando y se pierde, y dices, bueno, ¿y qué razón tiene entonces de venir nada más para estarse durmiendo, ¿sí? Otra de las cosas por las cuales no nos congregamos, pues lógicamente también es, no nos congregamos para chismear, no nos congregamos para andar ahí criticando a los demás. Eso no es una razón para congregarnos. No nos congregamos para estar hablando de los demás. No son cosas correctas, ¿sí? Entonces, diría yo que son algunas cosas por las cuales no nos congregamos. Pero quiero decirles que algunas cosas por las cuales yo creo que sí
nos congregamos. Y la primera, y creo que la más importante, es que nos congregamos para recibir, o mejor dicho, para tratar, en primer lugar, los asuntos del reino de los cielos, ¿sí? Nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos, somos hijos de Dios, tenemos una ciudadanía como parte del reino de los cielos. Y creo que una de las cosas por las cuales la iglesia se reúne, porque no vamos a la iglesia, creo que eso lo tenemos claro, nosotros somos la iglesia, y la iglesia se reúne en donde sea que se reúna, ¿sí? En donde sea que nos reunamos, es decir, a donde voy no es el templo, nosotros somos el templo, a donde voy no es la iglesia, nosotros somos la iglesia, ¿sí? Entonces, vamos y nos congregamos, nos reunimos como iglesia para tratar los asuntos del reino. Y creo que esa es una de las cosas importantes que tenemos que tener en mente, porque tenemos que saber que vamos con un objetivo, que vamos con un propósito. Y cuando hablamos de los asuntos del reino, bueno, podemos preguntar, ¿y qué son los asuntos del reino? Yo creo que los asuntos del reino no es otra cosa que precisamente extender el mismo reino de Dios. O sea, poder hablar, tratar temas que nos lleven a poder ser gente que como iglesia nos enfoquemos en extender el reino de Dios. Es decir, ganar almas, es decir, poder ganar familias, poder ganar a los jóvenes, poder ganar a los adolescentes, poder ganar a los niños. Y la iglesia nos reunimos para poder, como quien dice, ver estrategias de cómo hacer para poder ganar a otros para el Señor, ¿sí? Esa es la primera cosa, reunirnos para tratar los asuntos del reino. Otra de las cosas que creo que por las cuales nos reunimos es para alinearnos a la voluntad de Dios, es decir, alinearnos hacia donde Dios nos está guiando, hacia donde Dios nos está dirigiendo. El que cada vez que nos congregamos nosotros podamos preguntarnos, a ver, ¿qué está haciendo Dios y cómo yo me puedo involucrar? ¿Cuál es la instrucción de Dios para mi vida en este día de reunión, para poder tomarla y poder trabajar con esa instrucción durante los días que no me congrego como iglesia, pero que sigo siendo iglesia, ¿sí? Entonces, aquí en la parte de alinearnos a la voluntad de Dios, yo creo que es una función muy importante de los pastores, el hecho de que cada vez que predicamos, pues por lo menos yo hablo por mí, en el sentido de que cada vez que predico o que me estoy preparando para compartir la palabra a la iglesia en las diferentes reuniones que tenemos, estoy pensando en cómo añado entendimiento a la gente, cómo puedo llevar a la gente que tenga un mejor entendimiento con relación al reino de los cielos, por un lado. Por otro lado, es cómo puedo llevar a la gente a que pueda alcanzar madurez, ¿sí? Y cómo la gente, a través de la madurez que alcance, pueda ser instrumentos en las manos de Dios para alcanzar a otros, ¿sí? Entonces nos reunimos, decía, en primer lugar para tratar los asuntos del reino, en segundo lugar para alinearnos a la voluntad de Dios, y después de hacer esto, entonces ahora sí nos delegamos las áreas de servicio, nos delegamos los diferentes ministerios y nos ponemos a servir, ¿sí? Para mí este sería como que un marco ideal del por qué nos reunimos, porque quiero decirles que la iglesia, de hecho, cuando hablamos de la palabra iglesia y cuando Jesús trató a su iglesia, cuando le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, del griego eclesía, Jesús estaba haciendo referencia a la eclesía griega por un lado y a la eclesía romana por el otro lado. La eclesía griega, por ejemplo, era un grupo de personas del imperio griego que se reunía en un recinto para poder tratar los asuntos de la ciudad, ¿sí? Esa era la eclesía griega. Pero la eclesía romana era un grupo de élite que se reunía también para poder hablar y tratar qué ciudad o qué pueblo iban a conquistar. Y entonces esa eclesía, que era un grupo especial de élite, iba y se metía a los pueblos a conquistar y empezaba a evangelizarnos con el evangelio del imperio romano. Esa era la función de la eclesía romana. Cuando Jesús le dice a los discípulos, y particularmente
a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús lo está tomando en el contexto de la iglesia griega y la iglesia romana. La iglesia no tenía la palabra iglesia, mejor dicho, no tenía ninguna connotación religiosa. Era una connotación de imperios, era una connotación de reinos naturales, humanos. Y entonces esa era la función de la iglesia. Y ese fue el ejemplo que Jesús tomó para decirles ahora a sus discípulos: ahora voy a edificar mi iglesia, porque de lo que vamos a hablar es del reino de los cielos. Lo que vamos a hablar es que hay un evangelio que es por mucho mejor al evangelio que está compartiendo el imperio romano, que es salvación, que es vida eterna. Y por eso yo concluyo que la razón por la cual nos congregamos como iglesia es para, les digo, tratar los asuntos del reino, alinearnos a la voluntad de Dios, delegar servicios, áreas de servicio, y vámonos a servir, ¿sí? Digo, para mí ese sería el ideal. Pero después de comentar esto, también entiendo que a las reuniones de la iglesia llega todo tipo de personas, ¿sí? Y entiendo que cada persona que se congrega como comunidad llega con diferentes circunstancias, y que además del cuadro que ya pinté y que ya hablé, pues lo que a Dios le interesa es la vida de cada persona, porque yo entiendo que en las personas, en las familias, en los matrimonios, en la relación de padres con los hijos, en los hijos, que si tienes hijos pequeños de pocos años, o si tienes hijos adolescentes, o si ya tienes hijos jóvenes, o si ya tienes hijos casados, todas estas combinaciones de relaciones de la familia conllevan a diferentes situaciones, conlleva a tener diferentes circunstancias, diferentes problemáticas, ¿sí? Y que estas diferentes problemáticas pueden estar impidiendo a las personas el seguir avanzando, el seguir caminando en el cuadro que pinté al principio, ¿sí? Y entonces hay gente que por causa de las situaciones que está teniendo, que está enfrentando, ya les digo, de trabajo, familiares, matrimoniales, de padres a hijos, de todo tipo de cosas, son las que ponemos como argumento para decir: ay, es que por esto no me congrego, y por esto no sirvo, y por esto no hago, ¿sí? Pero yo quiero decirles una cosa muy importante, que aunque Dios conoce nuestras circunstancias y Dios conoce nuestras situaciones, y el deseo de Dios es llevarnos por ese proceso para que salgamos de ellas, sin embargo, yo quiero decirles que las circunstancias o las situaciones que estamos enfrentando no son definitorias para el servicio a Dios, ¿sí? Lo que me pase, sea lo que me pase, no me define con relación a mi servicio a Dios, no me define con relación por la cual me congrego. Quiero decirles, quien nos define realmente es Dios, ¿sí? Y si yo me congrego y tengo situaciones en mi vida de cualquier tipo, pues yo tengo que exponerme a la presencia de Dios para que Él haga el trato y la transformación y la renovación que necesito para finalmente estar listo para atender los asuntos del reino. Es decir, no pasar toda la vida en una serie de situaciones tras situaciones, y ha salido un problema y ahora otro, y ahora otro, y ahora otro, y así la gente se la pasa 10, 20, 30 años diciendo que son cristianos, pero siempre queriendo que Dios les ayude a resolver un problema y otro problema y otro problema, y nunca realmente están dispuestos y listos para poder enfocarse en servir a Dios como se estableció la iglesia desde un principio, ¿sí? Y cuando veo yo la Biblia, cuando veo yo, por ejemplo, los evangelios, me doy cuenta que Jesús tuvo encuentros muy interesantes con personas que cuando se encontró con ellas se produjeron cambios de fondo y de raíz que me llaman la atención y que quiero invitarlos a poder verlas, algunos de estos ejemplos. Miren, si podemos preguntar nosotros con qué tipo de gentes Jesús se
relacionó, con qué tipo de gente Jesús estuvo teniendo algún trato, con qué tipo de gentes Jesús se encontró, nos vamos a dar cuenta que Jesús con cada persona que se relacionó, en primer lugar, no fue una coincidencia. O sea, no fue porque, iba pasando y pues ahí me la encontré y empezamos a platicar de la nada y por pura coincidencia. No fue coincidencia, fueron diosidencias. Jesús siempre caminó y con cada persona que habló y con cada persona que trató, siempre lo hizo con un propósito, ¿sí? Fueron siempre así, fueron diosidencias, ¿sí? Y cuando hablamos de diosidencias, entonces, cuando entendemos que Jesús con cada persona que trató eran diosidencias, era un encuentro divino, más allá de aunque pareciera algo muy natural, porque Jesús así lo hacía ver. Sin embargo, Jesús siempre tenía algo muy claro que hacer y qué decir. Y Jesús conocía la situación de la persona con la que estaba hablando, la circunstancia en la que vivía, su vida completa. Es como si tuviera Jesús toda la historia, ¿cómo le llaman? El currículum vitae de esa persona, y en base a la persona Jesús hablaba, Jesús contestaba, Jesús los llevaba a poder concluir de tal forma que con el propósito de poder sacarlos de la situación natural en la que se encontraban y poder enfocar sus vidas hacia los propósitos del reino de los cielos. Quiero empezar hablando entonces de algunos ejemplos, de algunas de las personas con las cuales Jesús se relacionó. Quiero empezar con los menos peor, ¿sí? Vamos a empezar con los menos peor, ¿sí? Y cuando hablamos de los menos peor, miren, quiero empezar con este primero. Un hombre que llega a Jesús, dice la Biblia que llegó a Jesús de noche, y cuando llegó a Jesús le dice: Maestro, sabemos que has venido de Dios porque nadie hace las obras que tú haces, ¿sí? ¿De quién estamos hablando? ¿De quién estamos hablando? ¿Alguien sabe? ¿Que lo pueda escribir? ¿Que le pueda decir? Maestro, sabemos que has venido a Jesús de noche, sabemos que has venido de Dios porque nadie hace las obras que tú haces. Fíjense que está aquí, de quien estamos hablando es de Nicodemo, ¿sí? Él era un fariseo, muy bien, ya contestaron aquí, Nicodemo era un estudioso de la ley, era un hombre que conocía tal cual la ley, y empieza con esta plática. Le dice maestro, le dice rabí, le dice sabemos que has venido de Dios, ¿sí? Pero Jesús no se enganchó en la plática de Nicodemo. Dijo, sí, tal cual, yo vengo de Dios y soy tal y he hecho eso. No. Jesús fue directo y fue al grano. Necesitas nacer de nuevo. Al grano, necesitas nacer de nuevo. Impacta completamente a Nicodemo. Y dice Nicodemo inmediatamente: bueno, Señor, ¿cómo siendo un hombre grande puede volver a entrar al vientre de su madre? Y Jesús vuelve a decirle: es que no estás entendiendo lo que está pasando, ¿sí? Tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer del Espíritu. Y Jesús sabía entonces lo que necesitaba Nicodemo. Jesús sabía que no era suficiente para Nicodemo el saberse la ley, el ser un fariseo, el ser un estudioso, sino que necesitaba nacer de nuevo. Y Jesús estaba atacando directamente la situación en la que se encontraba Nicodemo para sacarlo adelante, y les digo, para enfocar su vida en los asuntos del reino de los cielos, ¿sí? Ahí tenemos un ejemplo muy claro. Nicodemo, un hombre estudioso, un hombre que conocía la ley, pero que aún con todo eso necesitaba nacer de nuevo, ¿sí? Pongo otro ejemplo, y aquí este ejemplo de igual manera no nos dice después qué pasa. Bueno, en este segundo ejemplo sí vamos a ver lo que pasó con este hombre. Con Nicodemo no vemos así de fondo qué es lo que pasó, qué decidió, qué hizo, qué no hizo, pero después nos encontramos a un hombre que dice, también llama a Jesús maestro bueno. Dice: maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿De quién estamos hablando? Pues estamos hablando de a quien se conoce como el joven rico.
maestro, bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le responde, bueno, has dicho bien, porque bueno, solo hay uno y ese es Dios. Y después le dice, bueno, a ver, guarda los mandamientos. Y este hombre dijo, no, pues ya la hice. Y le contesta a Jesús, todos los mandamientos los he guardado desde mi juventud. Y pensó que ya está del otro lado. Jesús le dice, bueno, está bien, pero te falta una sola cosa. Vende todo lo que tienes, dale a los pobres y ven y sígueme. Nos encontramos aquí con la respuesta de este hombre que se fue triste porque tenía muchas riquezas. Aunque este hombre se fue triste porque tenía muchas riquezas, Jesús otra vez lo que estaba buscando hacer no era que se regresara, no era humillarlo, no era menospreciarlo, sino sacarlo de esa burbuja de que todo lo hacía bien y que en todo estaba bien, y poderlo confrontar con la necesidad que realmente tenía, ¿sí? Es decir, no poner su corazón o su vida en las riquezas, sino ponerlo en el Señor. Pero otra vez Jesús está enfocándose en querer sacar a la gente para enfocarse en los asuntos del reino de los cielos, ¿sí? Hay otro ejemplo, y no sé si aquí, antes de avanzar, alguien quiera comentar algo. Aquí estamos viendo necesidad de edición, ¿por qué necesitas cambiar? A ver, no alcancé a leer del todo. Pero bueno, ahorita checamos. ¿Alguien quiere comentar algo? No sé si haya algo que quieran comentar antes de seguir con los demás ejemplos. ¿Todo bien? Ok. Muy bien, perfecto. Hay otra situación. Jesús está predicando a la orilla del mar. Están unos hombres ya tratando de cerrar su noche de trabajo, y Jesús le dice a este llamado Simón, préstame tu barca. Simón le presta su barca, se sube Jesús a la barca para predicar a la gente, para que no se le agolparan y poder llegar a la mayoría de la gente. Termina de predicar Jesús, y me llamó mucho la atención la manera en la que pudiera yo decir que le agradece a Simón por haberle prestado su barca. Dice, a ver, Simón, boga mar adentro. Pero cuando Jesús le dice boga mar adentro, pues encontramos ahí el titubeo de Simón. Señor, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada. Termina diciendo, más en tu palabra echaré la red. Y cuando echa la red, cuando boga mar adentro y echa la red, por eso está que tiene una gran pesca, una pesca milagrosa, una pesca abundante, que pues aún fueron por la segunda barca y estaban repletas las dos barcas, pero apenas está viendo Pedro esa pesca milagrosa, apenas está Pedro sacando la calculadora, o no sé con qué sumaban y multiplicaban, y estaba diciendo, tantos peces me salen tanto, este es un super negocio, el negocio ya prosperó, el negocio ya es lo máximo, vamos a seguirle por este camino. Y apenas está pensando Simón estas cosas, y Jesús le dice, sígueme y te voy a hacer pescador de hombres, ¿sí? En medio de la circunstancia que tenía Pedro, de que no pescaba nada, probablemente estaba preocupado porque no tenía para pagar las situaciones o compromisos económicos que tuviera, y en un momento dado cambia su vida, y luego otra vez cambia su vida diciéndole, Señor Jesús, ahora sígueme porque te voy a hacer pescador de hombres. Pero Jesús otra vez está yendo al grano, a lo que quiere hacer y donde quiere llevar a cada persona, sacarlo de sus situaciones, sacarlo de sus circunstancias, y que vea el reino de los cielos. Hasta estos ejemplos que vamos a ahorita, lo que busco es que quienes estamos escuchando en esta ocasión podamos darnos cuenta que las situaciones que estamos enfrentando no nos definen, es Dios quien nos define, y Él es el que tiene el poder de hacer cambios y transformaciones de fondos para que finalmente nos enfoquemos en lo que Él tiene para nuestras vidas, ¿sí? Sigo con otros ejemplos, y el siguiente ejemplo es esa señora que iba a las 12 del día a sacar agua del pozo llamado el pozo de Jacob. A las 12 del día, háganme ustedes el favor.
¿sí? A la hora del sol, a la hora del calor, a la hora en la que ya ninguna mujer iba, esta mujer iba a sacar agua. Y la pregunta es, ¿por qué esta mujer iba a una hora diferente en la que iban todas las mujeres? Pues porque era una mujer que ya estaba, no sé, lo podemos decir de esa manera, quemada con la gente, con las mujeres. A lo mejor ya tenía sus apodos, la robamaridos, o no sé cómo le llamaran, pero esta mujer dijo, bueno, ya no quiero tener esas pláticas y esos rumores, mejor me voy tarde, aunque me dé el sol y aunque me canse más, prefiero irme a las 12 del mediodía, y llega a ese pozo de Jacob, y resulta que a esa hora específicamente está Jesús sentado también en ese lugar, y le pide a esa mujer, dame de beber, ¿sí? Y empieza a entablarse una plática que parece muy normal, muy natural entre dos personas. Bueno, mejor dicho, de pronto no era tan normal, porque pues la misma mujer dice, es que judíos y samaritanos no se tratan entre sí, número uno, pero también, aunque fueran los dos judíos, prácticamente era imposible que una mujer pudiese hablar con un maestro judío, ¿sí? Entonces, sin embargo, Jesús rompe esos protocolos y Jesús empieza a tener esta plática con esta mujer que parece, pues ahí como les decía, una coincidencia. Sin embargo, era toda una diosidencia, porque Jesús sabía qué es lo que quería hacer con esta mujer, y en toda la plática Jesús tiene el objetivo de que esta mujer lo reconozca como el Cristo, como el Mesías, como el enviado de Dios, ¿sí? Y entonces cuando llega ese momento, para no hacer larga la historia, cuando llega el momento en que la mujer reconoce a Jesús como el Cristo, pues resulta que deja el cántaro y se va a la ciudad de Samaria y empieza a compartirles acerca de Jesús como el Cristo. Y dice, bueno, he conocido a un hombre, y todos a una dicen, otro, pero hablando de Jesús el Cristo, la escuchan, le creen, van y buscan a Jesús, y resulta que esta mujer se convierte en la evangelista número 1 de toda Samaria. ¿Cómo sacó a esta mujer de ser una persona que estaba enfocada en encontrar su felicidad en hombres, a que cuando la encuentra en Cristo Jesús, ahora se convierte en una mujer que comparte, que predica y que lleva a la gente a conocer de Jesús, ¿sí? Otra vez, Jesús la sacó de su situación natural para enfocarla en los propósitos del reino de los cielos. Y así vamos viendo cómo cada ejemplo con las personas con las que Jesús se relacionó era con ese fin, era con ese propósito. Miren, hay otra historia que en lo personal me llama muchísimo la atención, me parece muy interesante, y que pudiésemos después tocarla mucho más despacio. Aquí se los voy a comentar muy rápido. Esta historia del hombre que estaba endemoniado, y que se conoce como el endemoniado gadareno, y dice que andaba entre los sepulcros y que lo querían amarrar con cadenas, y se soltaba de las cadenas, y además andaba desnudo por los sepulcros, y ya la gente, pues no sé si ya no sabía qué hacer, y entre que a lo mejor ya se habían acostumbrado y dijeron, bueno, pues mientras no haga más males, más daños, pues ahí déjenlo. Pero resulta que llega Jesús a esta ciudad de Gadara, con el endemoniado gadareno, y Jesús, al llegar con Jesús, pues Jesús domina a esa legión, les manda a la legión que se vayan a los puercos, y cuando se va a esta legión de demonios a los puercos, los mismos puercos salen desatados y se ahogan en este mar, ¿sí? Y después se encuentran al hombre que estaba desnudo por los sepulcros, sin control, lo encuentran vestido, sentado y en su cabal juicio. Así lo dice la palabra, vestido, sentado y en su cabal juicio. ¡Wow! Pues es un cambio, una transformación tremenda, ¿sí? Pero resulta que cuando la gente se da cuenta que el endemoniado gadareno ahora está sentado, vestido y en su cabal juicio, lo que hacen es que van con Jesús y le dicen a Jesús, Señor, qué bueno que lo hiciste, pero ¿sabes qué? ¿Ya te vas? Corren a Jesús de su ciudad después de hacer este gran milagro. No hubo quien dijera, qué bueno que lo hiciste, quédate y síguenos enseñando. De ese lugar fue algo muy interesante, porque corrieron a Jesús de la ciudad de Gadara. Y cuando corren a Jesús de esta ciudad, pues resulta que
este ex endemoniado gadareno le dice a Jesús, yo me quiero ir contigo, yo te quiero seguir. Y Jesús le dice, no, te vas a quedar aquí te quedas. Y entonces yo me preguntaba, ¿y por qué Jesús no lo dejó que lo siguiera? ¿Por qué Jesús le dijo que se quedara? O sea, pues qué bueno que se fuera con él. Pero entiendo que Jesús quiso que este hombre se quedara, porque así como con la mujer samaritana, que fue quien predicó a toda una ciudad en Samaria, entonces también la razón por la cual Jesús le pedía a este gadareno que se quedara era para compartir a esta ciudad lo que Jesús había hecho con él y lo que Jesús podía hacer con toda la gente. Ahora la pregunta es, ¿por qué la gente corrió a Jesús de su ciudad después de haber liberado a este endemoniado? Lo corrieron porque, ¿qué creen? El medio de sustento de esta ciudad, pues era que ellos vendían los puercos, o sea, criaban puercos, los vendían los puercos y esa era su economía, como funcionaba su economía. Sin embargo, para los judíos, el criar puercos era un oficio que no era para nada bien visto. Y sin embargo, se ven acostumbrados a ese tipo de economía. ¿Por qué creen que Jesús llegó a Gadara? Jesús llegó a Gadara no solamente por liberar a este endemoniado gadareno, sino Jesús quería liberar a toda una ciudad de Gadara de la economía en la que estaban para llevarlos a un nivel superior conforme al reino de los cielos, ¿sí? Y vuelvo a repetir lo mismo, Jesús siempre tiene en mente y tuvo en mente cuando estuvo aquí en la tierra el poder llevar a la gente a enfocarse en los asuntos del reino de los cielos. Creo firmemente que en este tiempo no es diferente y que una de las razones por las que nos congregamos es para seguir tratando los asuntos del reino. La gente puede decir, pero es que estoy así, pero es que mis situaciones, pero es que mis circunstancias, pero es que mis problemas, pero es que mi papá, pero es que mi hijo, pero es que mi esposo, pero es que mi esposa, pero es que mi trabajo. Y Jesús dice, a ver, yo puedo hacer las cosas de tal forma de transformar tu vida para liberarte, pero a pronto hay gente que no quiere, hay gente que se quiere quedar como está y no, a lo mejor no sé yo muy bien lo que voy a decir, pero que solamente quieren que le estén sobando el lomo, ¿sí? Hay gente que solamente busca y espera que le estén sobando el lomo. ¡Ay, pobre de mí! Y ahí va el otro. Oye, buen pastor, sí es cierto, pobre de ti, pobre de ti. Y ya que se cansó un pastor de sobarle el lomo, ahora se va a otro lugar y se va a otra congregación, a otra iglesia para que le vuelvan a sobar el lomo. Y por eso anda mucha gente chapulineando, brincando de una congregación a otra, porque lo que buscan no es ser sanado y transformado, sino solamente que se compadezcan y le estén sobando el lomo. Entonces, de esa manera nunca va a haber avance y te encuentras a gente que anda de un lugar a otro, no se asienta, no se establece y por eso nunca sabe lo que es servir realmente al Señor y nunca sabe lo que es realmente enfocarse en los asuntos del reino de los cielos, ¿sí? Yo me pregunto, no solamente con esta gente de los ejemplos que les puse, sino con mucha más gente con la cual Jesús trató y con la cual Jesús se relacionó. ¿Qué pasó con todos ellos? Está una mujer que la encontraron en el acto mismo del adulterio y que cuando la llevaron a Jesús para ser apedrado como marcaba la ley, al final todos se fueron yendo porque Jesús les dijo, bueno, el que esté libre de pecado que aviente la primera piedra. Jesús pregunta, bueno, a ver, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Dice la mujer, pues no hay nadie. Jesús también le dice, bueno, ni yo te condeno, vete y no peques más. Yo me pregunto, ¿qué hizo esta mujer después de que tuvo ese encuentro con Jesús? ¿Qué hizo Nicodemo después del encuentro con Jesús? ¿Qué hizo la mujer con flujo de sangre por 12 años que había estado enferma cuando tuvo este encuentro con Jesús? ¿Qué hizo este endemoniado gadareno después de haber sido liberado por Jesús? ¿Qué pasó con todos ellos? ¿Sí? Y yo creo que después del encuentro con Jesús, sus vidas nunca fueron iguales. Algo tuvieron que haber pasado en sus vidas. Porque miren, nada más como una pregunta y como algo al aire. Y yo me pregunto, a ver, en el aposento alto, cuando ya Jesús está a punto de ascender al Padre, en Hechos capítulo 1, pues nos encontramos con que
no solamente eran 12 discípulos, sino eran 120 los que estaban en el aposento alto. Yo digo, ¿de dónde salieron esos 120? Y lógicamente había muchos más, había multitudes, pero ¿de dónde salieron estos 120? Y pues fue de esos encuentros directos, personales, con propósito, diosidencias, a los cuales Jesús estuvo tratando para poder llevarlos a enfocarse en las cosas del reino de los cielos, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, ¿por qué nos congregamos? Pues para tratar los asuntos del reino. No sé si hasta aquí hay alguna duda, algún comentario, algo que quieran tratar, ver, apuntar. A ver, Cintia Reyes, ¿qué nos cuentas? Buenas noches. El por qué nos congregamos es algo impresionante. Me gustó mucho esta clase. El momento en que nosotros, bueno, al menos como mi experiencia, cuando yo llego a conocer a Jesús, es una experiencia maravillosa. Y el por qué congregarte es porque, creo yo, no sé, eso es en mí, es trabajar en el reino de los cielos, sin importar lo que suceda, circunstancias, o sea, cómo andemos, cómo estemos, porque así como lo expresó usted, pastor, Él nos da la fuerza para seguir caminando, nos da el apoyo para poder seguir avanzando, y Él sustenta todas las cosas que nosotros necesitamos. Al menos eso es en mi caso. Yo no sé de los demás, y me llama también mucho la atención de qué hicieron aquellos, porque no lo dice, vaya, que tuvieron un encuentro con Jesús. Me llama mucho la atención. Yo pienso que hicieron lo mismo, por ejemplo, como con el endemoniado. O sea, tú no vas, tú te quedas a trabajar aquí, y a lo mejor sintió feo, pero yo creo que a lo mejor entendió que su lugar era ahí, llevar el reino de los cielos ahí, donde él estaba. Y por ejemplo, con la mujer que encontraron en el acto y que le iban a apedrear, me imagino yo que era lo mismo. ¿Cuántas prostitutas no salieron a darle la gloria a Dios? O sea, ¿cuántas personas como ellas no hoy en día conocen y son transformadas? O sea, yo creo que es algo importante, así como Pedro, o sea, gritón, enojón, malhumorado y demás, cambió su manera de ser porque fue transformado, al igual que nosotros. Sí, así es. Muy bien, gracias, Cintia, gracias por el comentario. ¿Alguien más que quiere comentar? Aunque no los veo, la mayoría. No, están atentos, si están aquí. A ver, Ana María González. Hola, muy buenas noches, pastor. Sí, yo creo que así como dice la pastora Cintia, cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, si que nacemos en la cuna cristiana, muchas veces como niños, como jóvenes o pequeños, siempre somos inducidos en el camino. Muchos conocemos y muchos no conocemos de Cristo. Pero los que conocemos de Cristo muy pequeños, a una cierta edad, también nosotros tomamos la decisión de continuar, o a veces nos apartamos, porque a veces el propósito del Señor también es de esa forma, llegar a tu vida, pero tal vez no era el tiempo, y de esa forma tu vida es transformada, porque cuando ya llegas a la edad de la madurez, ya comprendes las cosas de una manera total, donde dices, al Dios que tú conocías estuvo contigo desde ese entonces, cuando tú lo conocías. Entonces no hubo una transformación en tu vida total, porque hoy lo reconoces, hoy le sirves, hoy le buscas por agradecimiento, hoy sabes lo que Él hace en tu vida, a Él sabes el propósito que tiene contigo, y ya no te resistes a hacerlo. Más bien, permites que Dios haga su voluntad en tu vida.
Entonces, yo creo que como así fueron mencionadas las personas que dijo, como hasta la mujer con el flujo de sangre, yo me imagino que al ser transformada su vida, ella quería gritarle al medio mundo, o pues ir por decirle, ¿sabes qué? El Señor hizo un milagro en mí. Mírame, él, el que a ese que le dicen, o sea, yo me imagino que se desesperaba la mujer para querer que otras personas igual, que estuvieran pasando por una circunstancia, puedan también conocer a Jesús. Entonces muchas veces el propósito del Señor, el de que tú pases por un proceso, muchas veces es para que otros puedan conocerle también a Él. Sí, muy bien, muchas gracias por el comentario. Ok, ¿alguien más quiere comentar? ¿Quién dice yo? A ver, Cintia, ¿otra vez? Muy bien. Sí, me llama mucho la atención el joven rico. Sí. Me llama mucho la atención el joven rico, porque muchas veces nosotros como humanos nos comportamos como él, o sea, ya somos sabelotodos. Y cuando nos toca la opción de seguirlo, que él nos da la opción de seguirlo, nosotros decimos, o a lo mejor no nosotros, pero sí muchas personas, y como que, y se retiran. Y aquí lo importante es tomar la decisión de seguirlo. Sí. Él no te va a obligar, él no te va a poner una pistola, ¿no? O sea, la decisión es libre. Nosotros decidimos seguirlo o quedarnos donde estamos, así como estamos. Y pues las consecuencias, como siempre lo platicamos, hay dos tipos de consecuencias, buenas o malas, y pues hay que pagarlas o hay que recibirlas. Cualquiera de estas dos. Sí, así es. Excelente. Muy bien, ¿quién más? Juan, el discípulo. Yo mero. Hace, no sé, tal vez un par de meses, yo platicaba con unos pastores acerca, no era de congregarse, pero creo que se puede aplicar. Yo platicaba con ellos acerca de servir a Dios, ¿verdad? Yo platicaba de servir a Dios, y que muchas veces nosotros como pastores cometemos el error de hacer que nuestros hijos sirvan a Dios, digamos, por obligación, ¿no? Y entonces yo les decía, creo que el peor error que cometemos es, primero que nada, creer, ¿verdad? Que a Dios le podemos o le tenemos que servir por obligación. Y yo creo que ese es un error muy grande, ¿no? Porque, bueno, hemos aprendido a servir a Dios, pues, por amor, ¿verdad? Como yo lo he dicho, ni siquiera pensando en gratitud, porque, a ver, si hay mucho que agradecerle a Dios, sí, pero pues Él se merece nuestra adoración y nuestro servicio, nada más porque es Dios, no necesita ni siquiera hacer un milagro para merecerlo. Y entonces yo les decía, lo más hermoso es cuando servimos a Dios por amor, lo más hermoso es cuando servimos o cuando nos congregamos por amor, que ya al final de la clase, si me permiten, les quiero platicar una historia. Pero yo creo que lo más hermoso es eso, es cuando le servimos por amor y no por obligación, porque cuando ya lo empieza uno a hacer, cuando uno empieza a creer que es una obligación, o cuando uno se lo empieza a imponer a alguien más como una obligación, incluso el congregarse, pues ya se convierte en algo que no se disfruta, que no se siente como pasión, se siente ya no se disfruta como debe de ser. Entonces creo que ese es un punto que ahorita que estaba diciendo mi esposa, ¿no? Que es por decisión propia, es porque cada quien decide congregarse, y hace poco lo platicábamos en la iglesia también, de hecho por ahí está en Crónicas del Discípulo, por ahí lo comentamos hace un tiempo, porque hablábamos precisamente de que yo no soy un pastor, digamos, que cuando una persona no viene un domingo, allá voy a buscarlo después de la celebración y preguntarle por qué no viniste y que no sé qué. Pero yo les digo, yo no soy así, porque yo prefiero que cuando vengas por gusto. Yo prefiero que cuando te congregues
te congregues no porque el pastor te va a regañar, o porque el pastor va a ir a buscarte a ver por qué no viniste, o porque te va a hablar y te va a preguntar por qué no viniste, ¿sí? Sino más bien yo quiero que vengas porque realmente tú quieres venir. O sea, yo no puedo ni quiero tener a personas a la fuerza, les decía yo, ¿verdad? Y bueno, por ahí estuvo muy bueno el tema, ahí se los recomiendo, Crónicas del Discípulo. Muy bien, muy bien. Sí, es una decisión, y como dices, con relación a los hijos, pues qué importante es que sea así, porque pues después sale contraproducente completamente y hasta después ya no quieren saber nada tampoco del Señor. Entonces, pues bueno, estamos hablando de que independientemente de nuestras circunstancias, nosotros somos llamados a servir a Dios, a congregarnos y servir a Dios, sabiendo que lo que Dios quiere es que nos ocupemos y nos enfoquemos en las cosas del reino de los cielos. Ahora, algo que a mí me pasa, sí me estoy viendo, sí, ¿verdad? Pensé que me había caído. Estamos bien. Ok. La reunión de la iglesia, en general, pues resulta ser los domingos, cuando la mayoría de las congregaciones se reúnen, y algo que me llega a pasar es de que, como es algo repetitivo, pues tenemos la oportunidad de volverlo a hacer y de volverlo a hacer y de volverlo a hacer. Pero una de las cosas que veo en la gente a los 23 años de pastor que tengo es que hay gente que se subestima conforme al llamado de Dios, en lo que al llamado de Dios se refiere. Es decir, se sienten menos, sienten que no valen lo suficiente, sienten que pues no fueron favorecidos de tal forma como para servir a Dios, y les digo, se sienten menos. Está esta palabra que comentaron los 10 de los 12 espías que fueron a reconocer la tierra de Canaán, la tierra prometida, la tierra que fluye en leche y miel, y los 10 regresaron y dijeron: éramos a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. O sea, no es que los cananeos les hayan dicho son langostas, sino que ellos pensaban y dijeron: se me hace que estos cananeos nos ven como langostas, y cuando nos ven nos dicen langostas. O sea, nadie nos estaba haciendo menos. De hecho, los cananeos estaban asustadísimos y ellos pensaban que lo estaban viendo como langostas. Y hay gente así, se subestima y se siente menos, y no termina por dar el salto, y no termina por servir, y no termina por meterse, y no termina por comprometerse, porque se sienten menos y porque dicen: no, yo no puedo, no, yo no sé. Hay gente que se siente incapaz para atender el llamado de Dios porque piensan que no tienen lo suficiente. Hay otras personas que en un sentido parecido, pero hasta no se sienten valorados, y por eso no hacen, porque no me valoran, no me ven. Y la verdad es que el valor nos lo da Dios. O sea, yo no tengo que esperar a que alguien me valore, a que alguien me diga: ay, qué valioso eres, o tú eres bien importante y eres lo máximo y eres la última Coca-Cola en el desierto, para yo sentirme bien y poder servir. No, el valor me lo da Dios. Es Dios quien me ha dado ya el valor, y somos tan valiosos cada uno que pues lo valió su sangre. O sea, la misma palabra lo dice, que fuimos comprados con la sangre de Cristo, no con la sangre de animales, sino con la sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y sin embargo hay gente que se sigue subestimando. Nosotros tenemos que vernos capaces, que tenemos que vernos como las personas que aún vamos por encima de lo que sentimos, porque nuestros sentimientos a veces nos juegan unas malas pasadas. No dependemos de lo que sentimos, sino de lo que somos en Dios, ¿sí? Entonces es importante que nosotros no nos subestimemos, y si alguien ha batallado con sentirse menos y se ha subestimado, necesitan cambiar completamente ese chip, porque esa palabra, ese pensamiento no viene de Dios. Nosotros somos valiosos, y de igual manera nos damos cuenta como cuando
sobre todo ahora en el Antiguo Testamento, cuando Dios llamó a los personajes de la Biblia que conocemos en general, que la mayoría de ellos batalló porque se sentía menos, porque sentía que no podía, y sin embargo siempre fue el propósito de Dios el levantarlos, siempre fue el propósito de Dios hacerles ver quiénes eran y quién estaba con ellos para poderlos llevar a cumplir con la asignación que Dios tenía para sus vidas. Entonces, en este sentido, ejemplos del Antiguo Testamento, podemos empezar, por ejemplo, con Abraham. A ver, Abraham, ¿qué detenía a Abraham para no atender con la asignación de Dios para su vida? ¿Qué es lo que lo detenía? Encontramos en Génesis capítulo 12, y dice la palabra que Dios había dicho a Abraham: sal de tu tierra, de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que yo te voy a mostrar. Pero dice, Jehová había dicho, o sea que ya le había dicho anteriormente, que lo detenía a Abraham. Y entonces nos damos cuenta, por lo menos lo que leemos es que, pues lo que lo detenía es que él se sentía que no podía solo, que no podía sin su familia, y siempre quería estar con su familia, con su papá y con sus hermanos. Y aun y cuando en Génesis 12 atiende la instrucción, pues se termina llevando a su sobrino, a Lot, y nos damos cuenta que al único sobrino que se llevó de la familia, pues fue el que lo llevó a tener muchos problemas y que lo retrasaron en la asignación de Dios para su vida. Entonces estaba ahí titubeando, y hasta que no soltó a su familia, hasta que no soltó a Lot, pudo realmente encaminarse un poco más en el cumplimiento de lo que Dios tenía para él, para su vida. O sea, se subestimaba, se sentía menos, ¿sí? En el caso de Moisés, bueno, a ver, ¿qué detenía a Moisés? Y pudiéramos hablar de que a lo mejor desde el punto de vista de Moisés, pues sí tenía argumentos válidos, y creo que el argumento más fuerte pues es que era un asesino, es decir, había matado a un egipcio, ¿sí? Aunque a Dios le dijo: Señor, soy tartamudo. Sin embargo, pues sabemos que tenía este pasado de ser un asesino, y creo que Moisés lo tenía ahí en su mente y en su corazón, y que era lo que lo detenía. Sin embargo, para Dios no era un problema eso, ni siquiera era un problema. Dios lo llamó y lo llevó a convertirse en el libertador del pueblo de Israel de Egipto, ¿sí? Nos vamos con los personajes más conocidos de la Biblia, como Jeremías. ¿Qué detenía a Jeremías para ser el profeta de Dios a las naciones? Y lo que Jeremías decía, pues es que soy niño, Señor, soy niño y no sé hablar. ¿Y qué hizo Dios? Inmediatamente le puso un carbón en la boca y vamos, aquí te transformo, y aquí lo que estás poniendo como excusa o como argumento, aquí se termina, y vamos, eres el profeta de Dios a las naciones, ¿sí? Entonces, si algo detenía a Jeremías, Dios lo cambió. Otro de los ejemplos que es interesante, que detenía, por ejemplo, a Jonás para no atender con la instrucción y la asignación de Dios para su vida. ¿Qué detenía a Jonás? ¿Por qué Jonás, cuando Dios le dice, vas a Nínive, dijo, ¿para dónde está Nínive? ¿Para allá? ¿Y qué hizo Jonás? Se fue para allá, ¿verdad? ¿Y qué detenía a Jonás entonces a irse completamente a lo contrario de lo que Dios le dijo? Jonás pensaba, es que el pueblo se va a arrepentir, los vas a perdonar y aquí no pasa nada. O sea, Jonás está diciendo, eres tan bueno, Dios, que los vas a perdonar, y por eso yo no voy. Eso era lo que tenía Jonás. Sin embargo, bueno, por las buenas, ya como todo lo que pasó a Jonás, fue de ser comido por el gran pez y después vomitado, dijo, bueno, así por las buenas sí voy. Y sí, Dios realmente perdonó a ese pueblo de Nínive, pero como en este caso de Jonás, eso era lo que lo detenía, eso era lo que lo impedía. Ahora hablamos de otro personaje interesante como ese Sansón. ¿Qué detenía a Sansón para poder ser todo lo que Dios había planeado para él? ¿Qué detenía a Sansón? Y nos damos cuenta que lo que detenía a Sansón eran las mujeres, y todavía peor aún, que eran las filisteas, o sea, no eran del pueblo de Israel.
todavía para acabarla, las filisteas. Lo que acabó con Sansón no fue propiamente Dalila, fue su carnalidad lo que lo llevó a perderse, y Dalila pues fue la que le puso la última estocada para que perdiera finalmente su cabellera, ¿sí? Es decir, Sansón estaba metido en los placeres de la vida, y eso era lo que lo detenía. Y sí, aunque había cosas que detenían a estos personajes, a estos hombres de Dios, yo puedo decir que no estamos en la misma condición y en la posición que ellos. ¿Por qué? Porque ellos solamente conocían a un Dios ambiental, por llamarlo de esa manera. Ellos conocían solamente a un Dios externo, es decir, Dios no habitaba en sus corazones. Cuando ponemos el ejemplo de Sansón, la Biblia dice que venía el Espíritu sobre él, y entonces tenía una gran fuerza y podía pelear y matar filisteos y tomar una quijada de burro y acabar con no sé cuántos filisteos, pero el Espíritu Santo otra vez se iba de él. Y si por algo ellos batallaban para atender la asignación de Dios, creo que es porque no habitaba el Señor en sus vidas. Sí, ellos no experimentaron la presencia de Dios permanente en sus corazones. Nosotros tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, de forma permanente y continua, como para que todavía estemos pensando si lo atiendo o no lo atiendo, si lo sirvo o no lo sirvo, si cumplo o no cumplo con la asignación que Dios me dio, ¿sí? Y les digo, entonces, hay gente que se siente menos, hay gente que se siente no lo suficiente para Dios, hay gente entonces que piensa que no tiene la suficiente capacidad y nunca da ese salto, ¿sí? Pero para poder redondear un poquito esto e ir terminando, hablo un poquito acerca de la historia de los talentos, y no me voy a meter a fondo, pero cuando hablamos de los talentos que se le dieron a 3 personas, a uno se le dieron 5 talentos, a otro se le dieron 2 talentos y a otro se le dio 1 talento, y dice, bueno, ¿qué hizo el primero? El primero negoció y sacó otros 5 y ya tenía 10. El segundo negoció y sacó otros 2 y ya tenía 4. El tercero dijo, Señor, yo sabía que eres un hombre malo y mejor metí el talento que me diste en la tierra, lo enterré, aquí está tu talento y todos en paz. ¿Y qué hizo el Señor con el de 1 talento? Le dijo, siervo malo y negligente, y ¿sabías que yo era un hombre malo? ¿Por qué no lo metiste por lo menos al banco para que te diera intereses? Le quitó el talento al que tenía 1 y se lo dio al que tenía 10. Y a veces la gente, yo creo que también se excusa y dice, no, es que se me hace que a mí Dios no me dio talento, nada más me dio un talento, y por eso yo no hago y por eso no sirvo. ¿Por qué Dios no me dio los talentos que le dio a aquel? ¿Por qué a aquel le dio 5 y le dio 10 y a mí nada más 1? Y mira lo que me toca. La verdad es que a todos Dios nos ha bendecido y nos ha dado talentos, y aún así fuera un talento es más que suficiente para poder atender con el llamado que Dios nos dio, ¿sí? Entonces, ni siquiera porque pensamos que se nos dio un talento nos vamos a sentir menos, porque aún un talento en las manos de Dios es más que suficiente para poder hacer grandes cosas para su reino, ¿sí? Ahora, si nos metemos un poco al asunto del valor como tal de un talento, aquí les voy a dar estas cifras. Un talento se dice que es el equivalente a 30 kilos de oro o de plata, entre 30 a 40 kilos de oro o de plata. Un talento es el equivalente a 6,000 denarios. Y un denario es el equivalente a un día de trabajo. Entonces, 6,000 denarios serían 6,000 días de trabajo. Si dividimos 6,000 denarios entre 365 días del año, nos da a casi 16 años de salario. Un talento equivale a 16 años de salario de una persona aproximadamente. Entonces, aunque fuera un solo talento, calculándolo en dinero, pues es mucho.
O sea, no podemos sentirnos menos, no podemos menospreciarnos, no podemos decir es que a mí Dios no me dio. Dios nos ha dotado de una manera tan especial que no podemos poner peros, que no podemos sentirnos menos, y sobre todo les digo que Cristo está morando en nuestros corazones y que Él en nosotros nos lleva a poder hacer lo que para nosotros es imposible, ¿sí? Entonces, no nos menospreciemos ante el llamado de Dios, no te menosprecies, ni siquiera estemos deseando, mendigando lo que otros tienen, porque lo que tú tienes, lo que cada uno de nosotros tenemos de manera personal, realmente es muy valioso. Entonces, vamos a enfocarnos, me congrego, atiendo los asuntos del reino, me alineo a la voluntad de Dios, qué me toca hacer en el reino, y me pongo a servir, me pongo a trabajar. Que si tengo situaciones, circunstancias, sí, todos las tenemos, son parte de la vida, pero no nos podemos desenfocar en atender la instrucción o el llamado de Dios para cada una de nuestras vidas, ¿sí? Entonces, aquí cierro mi participación. Comentarios. Excelente, muchas gracias, pastor. Bueno, tengo algunos comentarios por mensaje, por ¿Sí? la bandeja de los mensajes. Bueno, pues los voy a leer, y bueno, pues ya si quiere usted responderles con toda confianza. Sí. Voy a decir el mensaje, pero no digo el nombre por aquello de que hay alguna cuestión ahí personal que hayan puesto. Bueno, pues para no decir nombres de que no quede grabado en el capítulo, ¿no? El nombre. Dice: el congregarse debe de ser una decisión para poder hacer las cosas con amor. Ajá. Sí. Totalmente de acuerdo. Sí, porque lo que decíamos hace rato, ¿no? De que bueno, que no puede ser por obligación, que yo comentaba eso con hermanos pastores, de decir, es que no podemos obligar a nadie, o sea, y nosotros mismos no podemos servir por obligación, ¿no? Tenemos que hacer las cosas por amor. Y bueno, pues sí, dice: muchos nacen en el cristianismo y en su adolescencia se apartan. Entonces dice: porque era solo por cumplir. Pero cuando Dios llega a tu vida y tienes un encuentro con Él, ya lo tomas como una decisión. Uh-huh. Sí. En otro comentario me dice: necesidad y decisión. O sea, dice, porque necesitas cambiar. Entonces, bueno, por eso es por necesidad y por decisión, ¿verdad? Y bueno, aquí este comentario me parece muy interesante, porque creo yo, bueno, ese es mi punto de vista, que congregarse realmente debería de ser, o es una necesidad humana. O sea, somos nosotros los que necesitamos congregarnos. No es Dios el que está esperando que nosotros vayamos, no es como que Dios se sentía muy solo y quería hacer una congregación, sino que más bien somos nosotros los que debemos de sentir esa necesidad. No sé si les pasa, ¿verdad? Pero yo digo, bueno, yo tengo mucho tiempo de no faltar. Pero bueno, cuando ha pasado, ¿no? El año pasado, por ejemplo, yo tuve que ir a atender unos pacientes de la óptica en domingo, y mi esposa se quedó el domingo en la iglesia, y esa semana te sientes raro, te sientes mal, ¿no? Porque, pues, ¿cómo? O sea, como que me sentí, sí, o sea, porque realmente congregarse, pues, es una necesidad, ¿verdad? Te sientes hasta mal cuando por algún motivo no puedes ir. En este caso, pues era una cuestión de trabajo. Eran varios, era un pueblo, de hecho eran varios pacientes, era un pueblo que se me había quedado por ahí pendiente y tuve que ir en domingo. Y sí es algo complicado, porque dices, realmente yo necesito congregarme, ¿no? Entonces, debe uno de realmente sentir esa necesidad. O sea, no tanto por obligación, como dije hace rato, pero sí debe llegarse a sentir una necesidad personal de decir, yo quiero estar ahí. Sí, yo necesito estar ahí. Exacto, o sea, yo necesito estar ahí, ¿verdad? Otro comentario dice: cuando comencé a congregarme fue por una invitación y por una situación difícil que estaba viviendo. Dice: me daba un poco de nervios, pues tenía ciertas ideas de lo que se trataba el cristianismo, según lo que habían comentado. Ideas como prohibiciones, como límites, como que ya te van a
prohibir, y bueno, pues dice, Sí. congregarme hoy en día sin duda es una decisión. Sí. Esa parte de las, según lo que me habían comentado, prohibiciones, límites, etcétera, etcétera. Lamentablemente en algunos lugares se llega a dar. No te dejan ni estacionarte y ya te están poniendo límites o prohibiciones en cuanto a la manera de vestir, a la manera de comportarte, la manera de hablar, y eso pues es caer en religiosidad. El cambio debe de ser primero interior, y por eso es una necesidad el ir, y a la gente se le recibe independientemente cómo venga, porque el que hace la obra es el Espíritu Santo en las vidas. Y una reunión cristiana pues lleva a la gente a que tenga un encuentro con Dios. Entonces sí, ese es un comentario muy, muy interesante, y sí, de mucho cuidado, porque lamentablemente todavía hay lugares en donde no te dejan entrar si no vienes con cierta forma de vestir, y dices, pues si no es un club social, estamos para recibir a todos, y vuelvo a repetir, Dios es el que hace la obra. Claro. Es como, les platico yo una historia de una vez, una persona me dice, oye pastor, si me congrego contigo me vas a pedir que deje de fumar. Pensaba que yo le iba a poner ese límite, ¿no? Y le dije, no, le dije, a ver, vamos a aclarar el punto, soy tu pastor, no tu papá. Le dije, yo no te voy a prohibir, no te voy a decir qué hacer y qué no hacer, le dije, pero lo que sí voy a hacer, le digo, es que voy a orar por ti, para que sea el Espíritu Santo el que te convenza de dejar el vicio. Ajá. Y a las, no sé, pasó como un mes, ¿verdad, más o menos? Vino y me dice, pastor, híjole, es que ayer me acordé de usted, me dice. Hubo una reunión en mi casa y pues como siempre me dieron mi cerveza, mi cigarro, dice, y apenas le fumé una vez, y dice, y le fumé una vez, no pasó nada. Le tomé la cerveza y le fumé el cigarro la segunda vez y me dio asco, me dieron ganas de vomitar. Dice, y a partir de ahí no pude tolerar el cigarro. Entonces digo, bueno, ya ves, yo no soy quien te lo va a prohibir, es el Espíritu Santo el que tiene que provocar ese cambio, ¿verdad? Sí. Y bueno, yo quería platicarles una historia. Es como ya me salió barba, ya platico historia yo como los abuelitos. Cuando yo nací no en cuna cristiana, sino en la iglesia romana, ¿verdad? En lo que conocemos como la iglesia católica, ¿no? Y bueno, pues a mí mis papás me enseñaron que tenía que ir a misa los domingos, pero nunca me dijeron por qué. O sea, nunca supe realmente por qué. Ajá. Yo soy lector bíblico desde los 12 años, yo por ahí de los 15 más o menos andaba yo pues indagando en diferentes iglesias, fui con adventistas, fui con mormones, de hecho un año me estuve congregando con los mormones, un año completito, fui también con los testigos, con ellas nada más como que a hacer un par de preguntas, y fui también a una iglesia cristiana, pero entonces en esa búsqueda mi papá me dijo que yo era menor de edad y que yo no podía estar yendo a esas iglesias sin su autorización. Entonces, bueno, pues ya quedó así. Después pasó el tiempo, yo me casé y me casé con una católica de hueso colorado. Y entonces, pues seguimos yendo pues a la misa los domingos, ¿no? Yo no digo que no todo está bien, pero tampoco está tan mal. El punto aquí es que no había sentido, o sea, solamente íbamos porque religiosamente teníamos que ir, porque era cumplir con, digamos, una obligación, un mandato, no sé, ¿verdad? Y en mi caso personal, yo ya no quería estar ahí, porque pues al ser lector bíblico, pues ya me he dado cuenta de muchas cosas, ya me había dado cuenta que la adoración a María no venía en la Biblia, por ejemplo. Pues ya para esa edad ya había leído la Biblia a lo mejor unas 2 o 3 veces. Entonces, pues yo ya sabía muchas cosas que en la iglesia católica se hacen y que yo no compartía, digamos, esa visión, pero pues yo iba porque pues iba a acompañar a mi esposa, ¿no?
Sucede algo importante y cuando sucede eso, bueno, sucede que muere mi papá. Y cuando muere mi papá, yo dije, ¿sabes qué? Me armé de valor porque yo no me atrevía a decírselo a mi esposa que yo no quería ir a la iglesia católica. Y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Me voy a ir a la iglesia donde se congregaban mis papás, porque para ese entonces ya mi papá y mi mamá también ya eran cristianos. Le dije, porque yo ya no quiero ir a la iglesia católica. Y dijo mi esposa, pues yo nada más esperaba que tú tomaras la decisión. Dijo, yo también ya no quiero ir ahí, quiero que nos vayamos para allá. Pero yo empiezo a congregar con esta misma visión, acompañando a mi esposa. O sea, sin entender por qué me tenía que congregar, simplemente pues era por cumplir, era por acompañarla, era porque sabía que era algo bueno, pero no sabía realmente para qué. No tenía la menor idea, o sea, no tenía la menor idea. Yo digo, ya después de pues todos estos años, no sé cuántos años serán, 15, 18 años, no sé cuántos años tiene que murió mi papá. Pero ya después de todos estos años yo he entendido que congregarse es una manera de no estar solo. No sé si me explico con esta frase, o bien podríamos decir es una manera de conocer otras personas que están en el mismo proceso que yo. Quizá yo tengo que ser restaurado de ciertas cosas y es una manera de encontrar un grupo de personas que lo que hacen es darme ánimo y yo también tengo la oportunidad de darles ánimo, ¿no? Entonces de animarnos los unos a los otros, ¿no? Es una forma por eso es una forma de no estar solo, ¿no? Es una forma de no estar solo. Otra de las cosas que yo he visto por acá, yo creo que en toda la iglesia cristiana, ¿verdad? De que hay pastores que piensan que con la cobertura del Espíritu Santo es suficiente, ¿no? Y yo les digo, híjole, es que yo no soy un superhombre, o sea, no soy un superhombre. Yo hay veces que caigo en baches y yo necesito tener un pastor que me pueda ministrar, que yo pueda tener la confianza y decirle, oye, me está pasando esto. Y desafortunadamente pues hay pastores que no lo consideran así, ¿no? Y dicen, no, pues yo para qué, yo no necesito tener un pastor, yo solito yo soy superhombre, yo solito. Y digo, bueno, es que para mí el pertenecer a una iglesia es precisamente eso, el no estar solo, el tener a alguien que sabes que te van a apoyar en el momento que lo necesitas. Y bueno, pero ahora que lo sé, pues también para tratar asuntos del reino de Dios. Ok. Muy bien, muy bien. No, pues qué bueno, esperamos que sea de provecho la palabra y aquí a la orden. Muchas gracias, pastor. Gracias por compartirnos. Gracias por compartirnos la palabra. Muy, muy interesante. Y la verdad es que como siempre nos quedamos con ganas de más. Vamos a estar esperando con ansia el próximo mes que nos toca recibirle nuevamente en este espacio. Y bueno, pues gracias a los que están también a través de Google Meet. Gracias por sus comentarios en la bandeja de comentarios. Gracias también a los que nos escuchan a través de las plataformas digitales como YouTube, Spotify, Amazon Music. Gracias por seguirnos, por llegar hasta acá. Ayúdanos con tu comentario y bueno, pues compartir, que también eso ayuda para que más personas nos puedan escuchar y ver. Y bueno, pues yo quiero, como siempre, orar por cada uno de ustedes, que estemos orando por cada uno de nosotros. No basta solamente con tomar el tema, los temas a lo mejor son importantes, son profundos, pero el conocimiento sin llevarlo a la presencia de Dios, pues yo creo que no tendría ningún valor. Entonces, si me permites, y como cada semana, voy a pedirle favor a mi esposa que nos ayude y que ore por cada uno de nosotros, que ore por cada persona, tanto los que están ahorita en vivo en Google Meet, como los que estén viendo esta grabación en las plataformas digitales. Entonces, bueno, pues adelante, mi corazón. Papito lindo, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por la vida de nuestro pastor. Señor, gracias por la vida de cada una de las personas que escuchan, Señor.
o que escuchará, Señor, esta clase, Señor, en las diferentes plataformas. Te damos la gloria, Señor, te damos la honra, Señor, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Hoy entendemos, Papito lindo, que estamos aquí porque queremos estar, Padre Santísimo, porque nos conviene, Señor, estar en tu presencia, porque queremos conocerte aún más, Padre. Te damos la gloria, te damos honra, Señor. Gracias, mi Dios, por tomarnos en cuenta, papi. Sé tú, Señor, tomando, Señor, las cargas de cada uno de nosotros, Señor, dándonos, Señor, conforme a tu voluntad, no conforme a lo que nosotros pedimos o queremos, Señor, sino conforme a lo que necesitamos según tu grande misericordia, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén, amén. Y bueno, pues nos despedimos de este espacio Sanidad Sin Filtro, donde la verdad duele pero libera. Mi esposa, la pastora Cintia Reyes, mi pastor Luis Soriano, y un servidor, Juan, un simple discípulo. Y nos despedimos no sin antes recordarte que congregarse no es una regla religiosa para que Dios te acepte, sino congregarse es la estrategia de supervivencia que Dios diseñó para que no te apagues. Dios te bendiga. Juan, un simple discípulo. Si te ha gustado este podcast, te recomendamos todas nuestras producciones. Sanidad Sin Filtro, 5 minutos con Jesús, Más allá del canon, y Crónicas del Discípulo, disponibles en YouTube, Spotify y Amazon Music.